de la primera epístola de San Juan. Si uno confiesa a Jesús como Hijo de Dios, Dios mora en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que se mantiene en el amor se mantiene en Dios y Dios en él. En esto conoceremos que el amor ha alcanzado en nosotros su plenitud, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, según es Jesucristo, así seremos nosotros en este mundo. No cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor, porque el temor entraña castigo. Así que quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden sentar. En estos días que han pasado, el Señor nos ha concedido la gracia de hacer un breve excursus, un breve recorrido sobre esa catequesis, si la queremos llamar así, muy breves, sobre los dones del Espíritu Santo. Y hoy hemos llegado al este don, que es el último en la lista, pero parece ser el primero, dicen algunos padres espirituales. El temor de Dios. El temor de Dios. El temor no es el miedo, lo primero que tenemos que aclarar. El temor de Dios no es tener miedo a Dios, porque nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavos, dice San Pablo, que nos hace recaer en el temor, sino hemos recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar, que da testimonianza a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y nos hace clamar, Abba, Padre. Por eso el temor no es miedo a Dios, dice aquí la misma palabra que hemos proclamado. No es miedo a Dios. El temor es esa actitud, es esa disposición que se crea en el hombre cuando hay un encuentro con Dios. Un encuentro que Él es el omnipotente, el todopoderoso, el excelso, la majestad. Tanto es así que Jacob, cuando tuvo ese sueño que se encontró con Dios, ¿no?, en Betel, ¿no?, con temor dijo, dice la palabra, sintió temor y dijo, esta es la casa de Dios, la puerta del cielo. Encontrarse con Dios crea en el hombre, crea en la persona que recibe este don, crea una fuerte admiración que en sí misma entraña también un anonadamiento, un sentirse pequeñísimo, un sentirse nada. Vamos a ver un poquito qué decían los santos sobre este temor. Por eso dice el profeta Jeremías que yo concluiré con ellos una alianza eterna y meteré mi temor en su corazón. Meteré mi temor en su corazón para que no se alejen de mí, para que no se alejen de mí. Ese es el temor de Dios. Una vez que nosotros nos hemos encontrado, que Dios ha venido a nuestro encuentro, hemos experimentado ese estupor, esa maravilla, ese asombro frente a la grandeza de Dios que se manifiesta sobre todo en Jesucristo, en su amor tan grande frente a nuestra pequeñez. Por eso el temor de Dios perfecciona, lleva a la perfección la virtud teologal de la esperanza. Veíamos que la sabiduría
perfeccionaba la caridad. La inteligencia perfeccionaba la virtud teologal de la fe. Y este temor de Dios lleva a su perfección la esperanza, porque frente a nuestra pequeñez, si es que la descubrimos, si es que Dios nos da esa gracia, ese don del temor de Dios, frente a ese encuentro, frente a esa grandeza, frente a nuestra fragilidad, se tiene que activar, gracias al temor de Dios, la esperanza. Por eso uno de los pecados gravísimos que nos será perdonado es aquel de la desesperanza, contristar el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es no tener temor de Dios, es decir, perder la esperanza, decir, esa situación no va a cambiar, conmigo no hay nada que hacer. La salvación para mí es imposible, porque permanezco en mis pecados, en mis actitudes, no. Ahí es donde tiene que entrar la esperanza, como en los grandes santos, en los místicos, que se sentían despreciados de Dios, alejados totalmente de Dios. La nada más el pecado, dirá Santa Catalina de Siena. La nada más el pecado. Santo Domingo de Guzmán, antes de entrar a un pueblo para predicar, del ordo predicatorum, es decir, un gran predicador, se tiraba al suelo y decía, Señor, no castigues este pueblo, porque va a entrar el peor de los pecadores. No castigues este pueblo. Entienden entonces que el temor de Dios va haciendo revivir en nosotros la esperanza. Por eso no contristéis el Espíritu Santo que habita en vosotros. No contristéis, no alejéis de vosotros ese momento importante de la vida que ha sido el encuentro con Dios. Porque ese encuentro que ha activado en nosotros el temor de Dios, no el miedo, no el temor servil, que hago eso para que no me castiguen, no el temor mundano, que es evitar el mal, sino el temor filial, el temor a perder esa amistad con Dios, esa relación con Dios. Por eso el temor es el principio de la sabiduría. Por eso el temor, dice la Escritura, es el principio de la sabiduría. ¿Qué es? ¿A qué se debe que tú andas lejos de la presencia de Dios? Le dice el profeta al pueblo que se encuentra en exilio, es decir, que no hay ya esa relación con Dios. ¿A qué se debe? ¿Has acaso abandonado la fuente de la sabiduría? Vuelve a ellas, volvamos a ese encuentro, con el amor y la misericordia de Dios. Como decía aquí, Él nos ha amado primero, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Por eso dice el libro del Eclesiástico, dice, los que sobreviven sabrán que nada es mejor del temor del Señor. Nada más dulce que es caminar por sus sendas. Nada más dulce. Pero es el temor. Hoy el Señor nos invita a que no tengamos temor, no tengamos miedo de Dios. Más bien, cultivemos esa relación con Dios. Cultivemos esta maravilla, este estupor dentro de nosotros, ese asombro. Por eso el temor potencia la humildad. Si tú tienes temor de Dios, si tú realmente tienes temor de Dios, si Dios nos da esa gracia del temor de Dios, ¿no? Eso crea en nosotros la humildad. Soy nada, Señor. La humildad. Crea en nosotros la templanza, el dominio de sí mismo. Porque
nosotros siempre nos salen las pasiones de la carne. Entonces, quien tiene temor de Dios sabe que las pasiones de la carne van contra el espíritu. Vive y experimenta que las pasiones de la carne, ¿no?, la razón, la ira, la concupiscencia, la lujuria, te alejan de esa relación de Dios. Por eso el temor de Dios refuerza en nosotros la templanza, el dominio de sí mismo, la humildad, el sentirse necesitados, el sentirse totalmente vacío, queriendo a Dios, sabiendo que lo único que te puede salvar es Dios. Por eso dice el apóstol a los filipenses: trabajad con temor y temblor para vuestra salvación. Con temor y temblor. Bueno, en la Biblia de Jerusalén, se lo van a buscar aquí, dice con mucho cuidado. Pero con mucho cuidado. Pero en griego, aquí con el biblista le hemos averiguado, dice con temor y temblor, ¿verdad? Con temor y temblor, porque yo me acordaba de una palabra en italiano. Pero esa palabra dice temor y temblor. Fui a la Biblia aquí y me encontré que con mucho cuidado. Siempre suavizando las cositas, ¿no? Con temor, es decir, con ese deseo profundo en nosotros que no perdamos la amistad con Dios. Dios nos ha llamado a conocerlo a Él, a ser amigos de Él. No somos sus siervos o esclavos, somos sus amigos. Nos ha revelado sus proyectos de salvación, nos ha manifestado su amor. Nos ha dicho todo lo que es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, hemos visto todos esos dones del Espíritu Santo, ¿no? Nos ha dado la posibilidad de creer en Él, Por eso, hermanos, vamos esta mañana a pedirle al Señor que no actuemos en nuestra vida por miedo al castigo. En el amor no hay temor. En el amor de Dios no cabe el temor. Dios nos ama, ha enviado a su Hijo, nos ha levantado, nos ha metido en la iglesia. Pidámosle esto al Señor, que no nos dejemos desanimar, porque eso es el pecado contra el Espíritu Santo, el desaliento, el desánimo, no creer en el poder de Dios, no creer en este poder de Dios. Por eso estamos llamados a corregirnos, a corregir nuestras tendencias desordenadas para no perder la amistad con Dios, porque de Dios viene el querer y el obrar. Pero otra cosa que infunde en nosotros el temor de Dios es la docilidad a la voluntad de Dios. La docilidad a la voluntad de Dios, porque sabemos que Él es el que lo hace todo para el bien de nosotros, porque todo concurre al bien, y eso nos los revela y nos lo sella en nuestro corazón el espíritu de temor de Dios, que todo concurre para el bien, especialmente las cosas que no casan con nuestros designios, especialmente aquellas cosas que nos hacen ver pequeños, humildes. Un acontecimiento hoy te hace pequeño, te da temor de Dios, porque frente a tu pequeñez lo único que existe es el amor de Dios. O un arrebato de soberbia que dejas todo tirado y te alejas definitivamente de esa relación con Dios. Es muy importante pedirle al Señor el temor de Dios. Señor, decían los santos, San Felipe Neri, por ejemplo, que celebramos ayer, no quite la mano de mi cabeza, que Felipe te la juega. El temor de Dios va totalmente al opuesto del estar seguro de sí mismo.
El temor de Dios es tener conciencia profunda de nuestra miseria y de la grandeza de Dios. Por eso el temor de Dios nos lleva siempre a excusar al otro, a meternos en el lugar del otro, a meterte en el lugar del otro. Eso te lleva el temor de Dios. Porque uno que tiene temor de Dios sabe que en el lugar del otro lo hubiera hecho, no como lo ha hecho otro, peor. Por eso el temor de Dios evita el juicio, evita la condena, justifica siempre al otro. El temor de Dios es tener esa relación profunda con Dios, vivir en su presencia. El temor de Dios es actuar como si aquí a tu lado tienes a Dios Padre que te ve, a Jesucristo que te ama. El temor de Dios es estar consciente que aquí está presente. En todo momento está presente Jesucristo, Dios Padre, el Espíritu está siempre presente. Y uno en la presencia del amado no sería capaz de hablar mal del amado. Si estás en presencia de aquel que te lo ha dado todo, en presencia de aquel que te ha perdonado, de tu esposa que te sirve, de tu hermano que te ayuda, ¿hablaría mal de él? ¿Pensaría mal de él con él presente delante de ti? Presencia, la presencia del amor pleno. Por eso en el amor no cabe el temor. Así que vamos a pedirle al Señor, ¿no?, que por gracia, por su gracia nos dé ese don, el don del temor de Dios, el deseo profundo de no alejarnos de Él, de cultivar esa relación, el deseo profundo de vernos siempre pequeños frente a la obra de Dios y no considerar a los ídolos de este mundo y llamar a las obras de nuestras manos Dios, porque somos nada, somos nada. Por eso la vanagloria va contra el temor de Dios. Por eso las grandes cosas, antes las iglesias, hasta la cosa de Dios, siempre la podían con una sigla encima. Ad la majorem gloria Dei. Ay, no, qué bueno lo ha hecho ese señor, ese presbítero, ese no, cómo lo hace de bien, para mayor gloria de Dios. Para mayor gloria de Dios, porque todos podemos perder temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, hermanos míos, ¿no?, hay en Italia un dicho, que ya non c'è timore di Dio, no sé si aquí lo dice. No hay temor de Dios, por eso no hay una relación fraterna con los demás, no hay justificación para los demás, no hay perdón para los demás, hay todo para nosotros, para hinchar, para vanagloriarnos, para hincharnos como pavos. Esa es ausencia total del temor de Dios. Así que vamos a pedir al Señor ese don. Y el que es magnánimo, nos lo dará gratuitamente.